dice que un judío va al cielo y está dudando si entrar o no. Sale Dios y le dice, pase, buen hombre, pase, no hay problema. Dice, no, dice, yo tengo un problema, mi hijo se convirtió. Dios dice, no hay problema. A mí me pasó lo mismo. Y entonces le pregunta, ¿y usted qué hizo? Un Nuevo Testamento. Es bueno. Ahora, tiempo de definiciones. Tenemos varias encuestas en la mano. Y es como una serie de debates cruzados. Yo quiero antes que nada manifestar esto no tiene razonabilidad, o tal vez sí, pero mi sorpresa está acá. Hay un 40% más o menos de intención de voto para Scioli. Después de estos 10 años, tendría que haber un 80% de intención de voto para el Frente para la Victoria. No lo hay, listo. Eso es todo lo que tengo para decir. Ahora, vamos a la discusión esa. Si gana en primera vuelta, bueno, se resuelve una parte del dilema, ¿no? Las encuestas no están claras en ese sentido, todas dicen que hay 10%, pero ese 10% es ajustado, ¿no es cierto? Podría ser otra cifra, un punto más, un punto menos, y cambia todo el panorama. No es lo mismo 39 a 29 que 41 a 31. Y sí, el arco opositor muestra esa virulencia que puede llevarlo a votar a cualquiera que quede en segunda vuelta. De todas maneras sabemos que no es lo mismo para determinado perfil del votante Macri que Massa, son distintos, pero una segunda vuelta complica el panorama, ¿no? Complica porque aglutina necesariamente a aquellos que están en contra y que no entienden esto que decíamos al comienzo del programa. ¿Qué pasa? También aglutina al que está con ganas de continuar. Pero el que está con ganas de continuar no vota de entrada. No, evidentemente no, porque si no estaríamos en los niveles, si no, no existiría el desfasaje entre la aprobación a la gestión de gobierno de Cristina, que es elevado, 50%, un poco más, la aprobación de gestión, un poco más que de su propia imagen, sí. No, y efectivamente la intención de voto, que es 40, digamos. Hay 10 puntos de diferencia entre uno y otro. Eso puede jugar en un balotaje. Es decir, bueno, no quiero cambiar, digamos, no quiero, entonces me aglutino para seguir con las líneas generales. Ese 10% que antes estaba en el Frente para la Victoria, ¿a dónde se ha ido? Bueno, Frente Renovador, pero todas las encuestas también, o el progresismo no se siente convocado. Todas las encuestas también dan que mucho del voto indeciso se define en los últimos 15 días. De manera que esa diferencia de 10 puntos puede dar sorpresas para cualquier lado. Este es un problema preocupante, ¿no? Sí, pero no es el único dato, el voto indeciso. El voto decidido también puede cambiar. Es lo que están advirtiendo algunos de los encuestadores. Impactos como lo de Niembro, cosas así, modifican. La volatilidad del voto en algunos de los candidatos es importante. Es decir, se le pregunta al candidato, al votante, al ciudadano, ¿qué vas a votar? Pero también se le pregunta muchas veces si eso ya está asegurado, faltando 20 días o menos. Este fin de semana, seguramente el próximo, saldrán algunas encuestas nuevas que van a marcar esto. Se viene que hay un porcentaje que dice yo podría cambiar el voto. El que más seguro lo tiene es Scioli. Lo que hemos visto no es todo lo que vamos a ver. No. Claro, efectivamente. Acá va a haber un par de campañas más fuertes de distintos lados, así es, muy direccionadas. Seguramente lo que pasa es que la idea de ir contra, de parte del macrismo, contra la declaración jurada de Scioli, la declaración jurada de Macri también es una defecio, ¿no? Una defecio, que le prestó 18 millones de pesos a su amigo y constructor en la ciudad de Buenos Aires. Que un candidato a presidente tenga cuentas en dólares en Suiza y en los Estados Unidos, no, es fuerte. Yo decía el otro día en la radio un ejemplo. Un directivo de la Fiat, por ejemplo, de pronto le gustaría tener un auto de otra marca, pero por una razón de imagen, el director de compra un Fiat. Fiat tiene un Fiat.
no puede ir a tener un Peugeot, no podría exhibirse con marca de otro auto. Es como si alguien que tiene un restaurante, la comida de los dueños la encarga a otro lado. Es medio raro eso. Lo que pasa es que cuando alguien quiere creer algo, cree lo que sea, ¿no? Claro, y no importa el argumento. Hace muy pocos días y hay que precaverse de lo que tenga la nata para decir, pero hay que señalar la fragilidad del argumento. Decía, a Cristina en Estados Unidos no la entienden porque habla sobre la justicia. Y en el único país donde el poder político maneja la justicia es en la Argentina. Dice la nata. La nata lo dijo en cámara. Y todo el mundo, claro, jaja, los países serios no manejan la justicia. Estados Unidos, donde se asesinan presidentes elegidos por la gente, donde se ponen y se sacan jueces según los intereses de las grandes empresas, ¿me entendés? Es presentado todavía hoy con un discurso anacrónico por la nata, con griesa mediante, como un país serio que no tiene incidencia política sobre la justicia. Aceptada. En el caso, la nata ha decidido ser el lambeculo más fuerte de Mañeto, porque sí. ¿Qué necesidad tenía él con el tema del juicio de Mañeto con Víctor Hugo, llegar a decir que la plata vuelve al pueblo? Es una cosa increíble, sí, realmente, sí. ¿no? Revancha, esas cosas son de revanchismo. Bueno, algo parecido, ¿te acordás? Con Ernestina Herrera de Noble tuvo Carrió. Te vamos a defender, te vamos a proteger. Es fuerte eso. Bueno, pero sigamos en el tema porque ustedes estaban analizando las encuestas. Me interesa eso. La mayoría de las encuestas dan un 10% de diferencia. Algunas se disparan un poquito. No es lo mismo 40 que 39. Algunas se disparan. Bueno, las claro, muestran, ahí está la muestran discusión. Y varias cosas. además muchas coinciden que están en el umbral del 40. Ahora, la pregunta que habría que puede ser hacerse, 38 o 42 porque el margen de error. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué no sube Macri desde las PASO hasta acá porque prácticamente está ahí un punto más, un punto menos que... ¿Por qué, bueno, en el caso de Macri también indican de que hubo algún descenso, y sí se explica por qué contra cualquier teoría política que te implica que las PASO, que vienen a ser la primaria son las PASO, ¿no? Sí, no, pero no solamente... Es la primera vuelta, en realidad. En realidad, más que la primaria, es la primera vuelta. La primera vuelta. Entonces, si en la primera vuelta quedan dos candidatos, Scioli y Macri, hacia la segunda vuelta, que viene a ser la primera real de las elecciones, los votos de masa se iban hacia... Pero no hubo dos candidatos hacia en las PASO. Se podía ir hacia Macri o hacia Scioli. Pero vos decís que las PASO dejó como saldo dos candidatos. Dejó dos candidatos, Massa estaba fuera de la competencia. Se recompuso ahora. Pero ¿por qué se recompuso? En el 2011 sí había, inclusive ni siquiera dos. Pero Cristina obtuvo en las PASO 48, si no me equivoco, casi 50. Sí. Y el segundo... No, pero puede ser una elección anómala. Aceptemos de que no se dan elecciones de ese tipo. No, pero lo que digo es que en este caso... Cristina ha sido muy apoyada por el pueblo argentino y hasta el día de hoy su imagen sigue alta. No, pero te digo, no hay una elección ni en la Argentina históricamente que el primero llegue al 54 y el segundo al 16. Bueno, eso no existe. Eso lo ha generado el kirchnerismo en esta década y Cristina en particular, digo. No, pero yo lo que quiero decir es que en el 2011 se definió en las PASO. Había una sola. Digamos, ni siquiera dos había. Una sola, llegó al 50% y después subió 5 puntos más. En este caso el escenario es distinto, el 40-30-20 de las PASO. Pero los pone al tercero en carrera para ser también un actor principal. Es muy difícil descontar 10 puntos para entrar al balotaje. Massa que ha hecho, o casi imposible, Massa que ha hecho, cambió después de que se le desmembró una parte de su fuerza y se le sigue desmembrando. Sin embargo, él sigue fortalecido desde el punto de vista electoral porque es un candidato muy futbolero, es muy tribunero. ¿Vieron esos jugadores que juegan para la tribuna, que al equipo le rinden poco, pero para la tribuna es bárbara? Bueno, ¿qué hace? Fíjate las propuestas de Massa. Al narcotráfico bajamos todo avión que tiene sospechoso. Para los delincuentes son 20 años de condena, 20 años de cárcel.
contra peor que el ejército entre las villas. Pero que lo entrevistamos el otro día. Son propuestas muy concretas, que van dirigidas a un público que realmente les interesa. Bachmann de SEOP dice, qué disparate que está diciendo. Pues, constitucionalmente no puede mandar el ejército a la villa. Además, conceptualmente, conceptualmente es una miserabilidad. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, que crea que esa es la solución, está loco. Que el narcotraficante está mucho más cerca de la casa de Massa que del barrio donde quiere ingresar con el ejército. Para los jubilados del 82%. Ganancias desde el 10 de diciembre, nada. Las relaciones tampoco. Es lo que cada uno quiere escuchar. Ese discurso le ha permitido solidificarse en un 20%, que yo creo que él lo está jugando en función del 2019. Sí, claro, está invirtiendo. Claro. Pero puede llegar a ser importante en esta elección. Sí, pero me parece que en la medida en que mantenga ese 20%, a Macri le cuesta llegar al 30%, y tal vez con mejorar un poco en la provincia de Buenos Aires, Macri supera el 40%. Está bien. Scioli supera el 40%. Está bien, pero el traspaso de votos claro. entre Macri y Massa, ¿verdad? El voto, se está concentrando ahí el voto para oponerse por lo menos en la primera vuelta. Sí. Si Macri tiene una diferencia de 8 puntos, porque algunos lo dan menos que 10 puntos de diferencia entre Macri y Massa, pero si Macri baja algunos puntos, esos puntos lo lleva Massa, no son 8 puntos de diferencia. Y por eso son 4. Por eso desde es decir, si Macri baja 4... Los otros interrogantes que quedan, y tiene relación con lo que están diciendo, es ¿qué pasa en provincia? Porque ahí las encuestas no son claras. Es confuso, pero y hay una zona de la militancia juvenil que no está haciendo campaña. Hay una zona de lo que es el kirchnerismo crudo, no el que tiene la JP, que tiene trabajo territorial en los barrios, que sí la está haciendo, pero hay un espacio progresista o centroizquierdista que adhirió con energía a las políticas de derechos humanos y civiles, que se ha guardado frente a la campaña de Scioli y no marca una presencia en esa elección. Que va a votar, pero no va a militar. Sí, ¿Cuánto ha sorprendido en los sectores medios la campaña contra Aníbal Fernández, ¿no? Esa idea que tiran Massa, tira Solá, tira Macri. Bueno, si gana Fernández quedamos indefensos ante el narcotráfico, eso es lo que... Sí. Sin embargo, hay encuestas que aparece... Ha mejorado, ¿no? Difundir esta semana. Ha mejorado Aníbal. Ha mejorado, inclusive alguna da 15 puntos de diferencia, no de Fernández, de Aníbal, sino del Frente para la Victoria con respecto al PRO en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que lo de Niembro y las pautas publicitarias ha sido grave para la mentalidad del votante PRO. Sí, igual no tuvo un gran costo político numérico para Macri. Tuvo un gran costo político. Político porque le restó discurso. Se le arrebató un discurso que es el discurso de la pureza, pero desde el punto de vista numérico, ¿cuántos puntos resignó Macri? 2 puntos. Es mucho, en realidad y porque esa es la suma que se está disputando. Es importante porque todo está en el límite, en el límite de los 40, en el límite de los 10 de diferencia. Todo está en el límite, 1 o 2 puntos es muy importante, pero no es que se desbarrancó. Pero faltan 20 días de política todavía. ¿Creen que va a influir en algo el tema del debate? Ahora Massa y Macri deciden tratar de mojarle la oreja y dicen vamos a otro debate, a ver si viene, le damos una segunda oportunidad. Yo creo que es correcto no ir a ese debate. ¿Vos pensabas que había que ir? Yo no hay nada que charlar con sectores que están haciendo demagogia permanentemente. Mejor no charlar. Tenés una propuesta de gobierno, estás liderando las encuestas, ¿para qué vas a hacer? Si es todo demagogia, vos... Son decisiones políticas que hay que tomar. Y la decisión política es, no me conviene ir, no voy. Es una decisión política, no es una... a mí no me disgusta que en este caso no... Tampoco hay que llorar porque la Reta no fue a debatir, porque también es una decisión política injusta, porque estaba primero en las encuestas la Reta cuando no quiso debatir con Lustó, o Massa cuando no quiso debatir con Isabel en la del 2013.
Insaurralde lo invitó a debatir y más se va primero. ¿Por qué va a tener que debatir? Si el argumento es conocer lo que piensa el candidato, hay mucha vía para conocer. Además, ¿quién dijo que hace debate preelectoral? ¿Quién Norteamericano. ¿Quién reglamentó ese debate? ¿Quién, digamos, podés ir al debate? En Brasil ya es una tradición el debate. Ahora, el más de todos quienes estuvieron en ese escenario del debate presidencial del domingo, ¿fue, no? ¿Domingo de noche? Cuando estaba el partido en ese momento, ¿te acordás? No vi el partido justamente, miré el debate. El discurso más incisivo fue el de Marcelo Bonelli. El del periodista que quería moderar. Claro, sí, ¿cómo vas a poner moderador a uno de los principales opositores de pantalla? Dice, en este marco de la gran crisis que además, ¿cómo vas a poner de moderador, claro, al tipo que ejerce la punta de lanza de la oposición a través de la pantalla? Ahí a moderar, tiene la palabra Sergio Massa, no es serio, no es serio. Pero decir porque además de lo, además no, pero además son emblemas. No es solamente lo que diga, son emblemas. También son emblemas. O hace debate o no hace debate. No, bueno, pero estaban invitados y Paenza iba por la televisión pública. Sí, pero tampoco es un tema de uno contra uno, o de decir, te pongo uno de esto, pero también te pongo uno de lo otro. ¿Qué es eso? Pueden no ser periodistas los moderadores, ¿eh? Como hay en... Me parece que no tiene, que es un tema sin relevancia. Por lo menos periodistas que creo que lo relevante es los contenidos de la campaña y la decisión de la gente. A mí me parece que ahí está el resultado de esa... Massa es el ganador, me parece, de ese debate, y segundo es Stolbizer. Stolbizer que ha duplicado la cantidad de votos de las PASO, ¿no? No por el debate. ¿Cómo? Por el debate, ¿sí? En el debate, sí. Pero por el debate duplicado. No, ya venía duplicado antes. Bueno, y es una absorción radical, claro. Pero esta semana ha habido noticias desfavorables. ¿Pero por qué Massa ganó el debate? Porque sí, dijo que había que meter el ejército en la vida. Eso puede ser en un sector como cualquier otro. Macri también en un sector. Porque en un debate donde tenés 1 minuto, 2 minutos, esas propuestas claras y contundentes. Por eso no hay que tienen un efecto claro. Tanto efecto tienen. Tanto efecto como para que un tercero siga aumentando su posicionamiento. Cuando tenés el voto. ¿Tanto efecto tiene la propuesta concreta? Sí. ¿O tiene más que ver en la confianza que te genera una gestión, una futura gestión, la seguridad que te da, la gobernabilidad que te da? Un hombre es tan potente y tan vigoroso como el oleaje que brama bajo sus pies. Es decir, también cada uno de los candidatos tiene el vigor que tiene la propuesta concreta que va a desarrollar, no la que dice. Eso es lo que hace que Scioli esté primero. Bueno, pero también lo que vos decías al principio de que estar discutiendo por un 40% cuando debía estar ganando en primera vuelta habría que preguntarse por qué todo eso también, y me parece que ahí el tema del periodismo ha jugado un papel importante. Ha golpeado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero decía de que esta semana hubo un par de noticias muy desfavorables. Eso que se conoció ayer del Pacto del Pacífico es una noticia muy desfavorable. Es una especie de contra el renacimiento del ALCA, que en última instancia el columnista Oviedo de La Nación, en segunda página, ahora se van a cumplir 10 años, ¿no? Se equivocó Chávez, claro, cuando se cumplen 10 años de un hecho histórico, y dice, dice Chávez, así que se iba a la mierda. No, se fue al carajo, se fue al Pacífico. Y el segundo, mal paso que dio el Papa, como si tuviera una especie de reflejo de los sectores de derecha del peronismo. No estoy de acuerdo. ¿No? Es una interna de la iglesia, es un credo interno. No, pero ¿a qué te refieres? Matrimonio igualitario. No. De lo que dijo al cura de Chile. No le hagan caso a los zurdos. Me parece que no es el lenguaje adecuado para un papa de estas características. Podría decir, hay sectores interesados, ponele que tenga razón él, yo no sé quién tiene razón. Hay sectores interesados, piensen que todo esto es Ahora, eso de zurdo parece más bien de guardia de hierro que del Papa Francisco, ¿no?
No, a mí me parece que ahí sigue marcando una posición extraordinaria. Tanto Putin como los chinos, como el Papa, como Irán son el reaseguro del acierto de Chávez al crear el UNASUR. De otro modo me parece que no hay UNASUR. Pero me interesa el tema, la seguimos la semana que viene. Bueno, Dale.